poesía. Habrá poesía. No digáis que, agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Buenas tardes a todos los compañeros de trabajo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, a todos los amigos que nos siguen desde Literatura Visión. Hoy es un lunes especial. ¿Y cuál es la especialidad del lunes de hoy? Bueno, hoy es lunes 20 de junio y está supuesto a ser, y eso lo dicen históricamente los que saben, que es el día más largo del año. Y como es el día más largo, es el día más feliz de todos en el planeta. ¿Por qué esa felicidad? Porque mañana, día 21, es el equinoccio, el solsticio de verano y comienzan las vacaciones, el sol es más potente, las luces son más brillantes y los colores de las flores son más hermosos. Y hoy estamos aquí en Literatura Visión con María Josefa a mi lado y Aurea al otro lado, que vamos a presentar un trabajo espectacular. También el día de ayer fue el Día de los Padres y felicitamos desde esta plataforma, felicitamos a todos los padres que pertenecen a la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, a todos los padres amigos de Literatura Visión, a todos los padres en general. Muchísimas felicidades y continuamos. También fue el Día del Escritor y como tal comenzamos el día de hoy en un trabajo especial dedicado a esos escritores que comienzan en su carrera y tienen esa pasión por hacer algo. ¿Qué algo? Una novela, una narrativa, una poesía. Y desde ese punto de vista estamos comenzando este programa y habrá empezado con un poema que es espectacular, icónico para este día, que es de Gustavo Adolfo Bécquer, Habrá poesía. Bella. Y lo recita Joan Mora. Bueno, entonces vamos a darle comienzo al programa y, como siempre, con un mensaje muy interesante. Es un mensaje para los escritores. Es un mensaje para alguien que comienza la tarea de escribir, para aquel que desea crear palabras con un sentido determinado. La poesía es la forma escrita más pura y a falta de una palabra mejor, menos regulada. Es decir, las letras de las canciones pueden necesitar rimar o al menos prestar atención a la construcción
y al ritmo melódico. La ficción necesita obedecer a la gramática, a la sintaxis, a la puntuación si va a mantenerse unidas. En periodismo se aplican las mismas reglas que la prosa, excepto que deben centrarse en hechos, no necesariamente en la verdad artística. Sin embargo, la poesía no requiere nada de esto. Escribir poesía puede ser pura expresión emocional sin reglas. Entonces, si eres un aspirante a escritor enamorado de la magia que se puede crear a través de las palabras escritas, el acto de escribir poesía te permite ir directamente después de la fuente. Es una forma ideal para los puristas de palabras o para cualquier persona tan abrumada por la tan abrumada por la emoción que no puedan unir oraciones coherentes. Me perdí. Además, la libertad de la tradición poética permite al escritor ser más ágil en sus saltos conceptuales. Un gran poema puede comunicar algo en pocas líneas que podría llevar a un escritor en prosa algunos capítulos para desarrollar. Escribir, por más trivial que parezca, consiste en pintar una imagen con palabras. Ahora bien, para ser más exactos, si estamos comparando poesía con música, interesante esto, el corolario correcto sería la música clásica. ¿Por qué? Porque de hecho la pregunta podría haberse preguntado con la misma facilidad si la música clásica o las bellas artes siguen siendo relevantes en la sociedad. Y esta respuesta sería más o menos la misma. La poesía, como la música clásica, nunca tuvo la intención de entretenernos puramente. Las bellas artes son una expresión cultural muy destilada que trata temas amplios y significativos. Requieren trabajo. Su objetivo es provocar el pensamiento e inspirar emociones profundamente arraigadas que son fundamentales para la experiencia humana. La poesía a menudo conduce a la comprensión e incluso a la revelación. Ahora, por otro lado, la música pop iluminada tampoco es mala en sí misma. Sirve un propósito en nuestras vidas. Nos hace bailar y nos da ese placer sin sentido que todos necesitamos a veces para relajarnos después de una jornada larga y dura. Pero es dentro de esta cultura pop que nos brinda gratificación instantánea. Y aquí es donde comienza el problema. ¿Cuántas personas, especialmente los hombres, y los ponemos como base porque son los que más a menudo tienen tiempo para hacerlo, se sientan en un estudio tranquilos durante las noches y reflexionan sobre algo vasto y complejo como las auroras de silencio, las auroras de otoño de Wallace Stevens? ¿Cuántas personas se tomarían el tiempo para sentarse en silencio y realmente escuchar el segundo concierto de Rachmaninoff? ¿Cuántos en los Estados Unidos escucharían o leerían durante una hora solo para sentir que cada movimiento aumenta o cada estrofa disminuye? Solo para experimentar íntimamente el rango emocional de una pieza. En una mirada más profunda, debemos considerar que no es el trabajo de un compositor simplificar su trabajo, hacerlo pegadizo, o lo que es peor, complacer las dolencias académicas de la sociedad. En realidad, la poesía, de acuerdo a mi propio fundamento moral, estoy fuera de lugar hoy, porque hoy estoy celebrando todavía el Día de los Padres y me tomé unas copitas de más.
y dice que en realidad la poesía, de acuerdo a mi propio concepto personal, ayuda a pensar en los misterios del universo y a formar el propio fundamento moral e intelectual. Mentira, yo no bebo. No, lo que trabajas demasiado, Estás eso es verdad. emocionada con el No, trabajo. lo que pasa es que en pocas palabras la poesía, es decir, cualquier forma de expresión artística, nos ayuda a dar sentido al mundo que nos rodea. Al hacerlo, nos ayuda a salvar lo que hemos subyugado por el bien de nuestra existencia diaria, que es la condición humana. Quizás la poesía ha muerto, una muerte cultural en nuestra sociedad. La poesía es uno de esos temas que a menudo se descarta como caprichoso y sin importancia. Sin embargo, es una poderosa herramienta de instrucción y un arte importante para estudiar a cualquier edad. La poesía es una forma de comprender cómo funciona el lenguaje y los sistemas de símbolos. Es una expresión digna de emoción o sentimientos profundos y estética, o un sentido de lo bello del mundo. También el estudio de la poesía de otras culturas nos puede ayudar a comprender las verdades universales, así como las diferencias culturales, y proporciona una ventana única y fascinante a ese mundo. Por último, la poesía puede dar una forma terapéutica de expresar las propias emociones. Ahora les dejo con mi compañera Aurea para que nos explique cuál es la importancia de la poesía en el mundo actual. Adelante, Aurea. Ok, comencemos con una pregunta. ¿Cuál es la importancia de la poesía en el mundo actual? Según Tess Neuen, para hablar de la importancia de la poesía en el mundo, es necesario explicar con antelación lo que este género literario aporta a la literatura universal. Pero como podemos ver, la popularidad general de la poesía obviamente está disminuyendo. Tal vez está perdiendo favor, tal vez no fue favorecida incluso en la antigüedad. Después de todo, es la forma más alta de literatura y no está diseñada para atender a la población en masa. Según el poeta Edel Juárez, la poesía hoy es imprescindible. Es el único hilo con el que se puede reparar el tejido social. Nos obliga a mirar dentro de nosotros y reconocernos como iguales, lejos de todas las divisiones impuestas, conectándonos emocional e intelectualmente. Nos devuelve el sentido de comunión, nos acerca y conmueve al señalarnos la belleza omnipresente, aunque no siempre visible, al traducir las sensaciones que se nos amontonan y así construir con ellas versos que pueden resultar un salvavidas. El poema, aun en lo imposible de su definición, debe ser algo útil y accesible para cualquiera. Debe ser un puente o al menos una red de seguridad para el funambulismo que somos todos en esta sociedad de espectadores. La poesía, tan castigada por los medios y el mercado, sigue abriéndose paso desde siempre porque no es un bien de consumo, es el derecho a soñar y construir con palabras un mundo nuevo. Muy lindo. Pero ¿cuál es la importancia del poema como tal? Los poemas fueron una de las primeras maneras en las cuales los grandes literatos de la historia expresaron sus sentimientos y emociones mediante la palabra escrita. Un poema es considerado tal en la actualidad cuando está escrito en verso, a diferencia de aquellos textos escritos en prosa, como podría ser, por ejemplo, un cuento o una novela. El poema tiene a su vez otras características que lo vuelven un género propio y que merece en quienes los escriben
una habilidad especial. Lo estético en el poema es relevante, ya que pone siempre en evidencia los sentimientos, más que describir o narrar acciones características de los géneros funcionales o no funcionales. En la antigüedad, los poemas eran escritos para expresar, por ejemplo, la alegría cuando los guerreros volvían del combate, para expresar la felicidad de un casamiento o la tristeza de alguien que fue abandonado por la persona que amaba. Estas diferentes situaciones marcaron también el tipo de poemas, como por ejemplo las odas que se utilizan para enaltecer, para vanagloriar a algo o a alguien, un rey, una guerra, un guerrero victorioso. En la actualidad, los poemas como género han cambiado, y esto se debe principalmente a que los tiempos ponen frente a los escritores, frente a los poetas, otras situaciones. En la mayoría de los casos, bien diferentes de aquellas guerras medievales de los primeros siglos de la historia. Hoy, los poemas están ligados a los sentimientos, pero en general relacionados al amor y a todo lo que ello supone: felicidad, alegría, tristeza, encanto, frustración, entre tantas otras emociones. La poesía es un género dentro de la literatura, y ésta se caracteriza por mantener una estética al momento de su escritura, respetando algunas características básicas de lo que tradicionalmente se ha concebido como poesía. Por un lado, es muy cierto que este género a través del tiempo ha ido mutando, y de manera muy considerable, por ejemplo, si se tiene en cuenta los tópicos sobre los cuales se centran las poesías. Pero también es indudable que desde las poesías originarias hasta las actuales, algunas características se mantienen. Por ejemplo, la principal característica es su escritura en verso, diferenciándose así de la escritura en prosa, como es el caso del cuento o de la novela. La gran diferencia es que el verso no se corta al terminar un renglón de escritura, como el caso de la prosa, sino se cortan las pausas que necesitan destacar. Pero también la poesía tiene una característica muy conocida, aunque no sea una condición inherente como si lo es el caso del verso. La rima consiste en que los versos contengan terminaciones similares, de modo que las sílabas suenen parecidas. Cambios de épocas, cambio en la poesía. Los temas centrales de las poesías han cambiado con el tiempo. En la antigüedad era frecuente que las poesías relataran las hazañas y proezas de los guerreros en los combates, mientras que en la Edad Media la poesía romántica cobró importancia. En la actualidad, la poesía romántica mantiene su posición, pero otros tópicos han ganado terreno en este género, como el caso de los derechos humanos o los temas ambientales. Esto da cuenta de que la literatura es un claro reflejo del tiempo en el cual viven quienes utilizan ese tipo de arte para expresarse. Y ahora los dejo con mi compañera. Adelante, María Josefa. Bueno, muy buenas tardes a Maripepa. todos. Jefita. Con el cariño de siempre y con un gran abrazo por el Día de los Padres, aunque ley. Aquí estoy a traer el mensaje de hoy. ¿Qué es la poesía contemporánea? Características. La poesía contemporánea es aquella creada en las últimas décadas de la historia. Algunos expertos colocan su comienzo hace unos 100 años, mientras que la mayoría
ponen como punto de partida el fin de la Segunda Guerra Mundial, más o menos a partir del año 1950. En lo que todos coinciden es en que recoge ciertas influencias de las distintas vanguardias que marcaron la poesía y el arte en general desde principios del siglo XX, ya sea para alejarse de estas o recogiendo parte de su contenido y forma. La vinculación con estos movimientos vanguardistas es completamente aceptada. La poesía es una parte de la literatura con un origen que se remonta al uso de la música y la palabra para contar historias. Se caracteriza por usar una serie de recursos literarios para dar un tratamiento mucho más estético a lo que narra. La métrica, el ritmo o la rima son parte de los elementos que dotan a esta manifestación artística de una musicalidad de la que carece la literatura en prosa. Las vanguardias señalan y buena parte de los poetas, las vanguardias señaladas y buena parte de los poetas contemporáneos rompen en muchas ocasiones las reglas estilísticas de la poesía, siendo esta ruptura parte fundamental de sus creaciones. Puede definirse por los poemas escritos a partir de mediados del siglo XX, marcados por un estilo libre de reglas estilísticas y una temática existencialista que aborda de forma ecléctica la vida cotidiana, tanto a nivel personal como de la sociedad en su conjunto. Siendo una de las expresiones artísticas más antiguas que ha desarrollado el ser humano y que se caracteriza por sus manifestaciones en forma de versos y en algunos casos también en prosa, es decir, un conjunto de palabras que respetan ritmo y medida y la expresión lingüística natural no sujeta a rima ni medidas respectivamente. Mientras tanto, la poesía contemporánea es aquella que corresponde a las expresiones de este tipo que corresponden a los últimos 100 años. Se diferencia sustancialmente de la poesía de tiempos añejos, porque claro, se encuentra totalmente empapada e influida por las vanguardias que acaecieron el siglo pasado y que se caracterizaron por enfrentarse a las propuestas clásicas que dominaron la esencia poética por largos años al respecto de la métrica y las rimas. Poniéndola en palabras más simples, la poesía contemporánea se propone un mayor desenfado y experimentación, lo cual obviamente implicará salir de la metodología clásica y respetada durante tantos años. Su principal objetivo es alejarse de la métrica y de la rima, elementos tan característicos de la poesía desde sus comienzos. Se privilegiará el verso libre y cada uno podrá tener un empleo irrestricto de sílabas. También en materia de temas, la poesía contemporánea avanza y sale del encasillamiento, evocando entonces imágenes que se proponen avanzar más allá de la belleza tradicional. Antes de que apareciera la llamada poesía contemporánea, existieron varios movimientos vanguardistas que rompieron con la escritura que se había hecho hasta la época. Entre estas corrientes se encuentran el cubismo, el surrealismo y el expresionismo, cada una con sus particularidades, pero unidas en la búsqueda
de un nuevo lenguaje artístico. Resumiendo, podríamos decir que la poesía contemporánea es una expresión artística que comienza a destacarse a partir de la segunda mitad del siglo pasado, una vez que logró independizarse de la llamada literatura de posguerra que imperaba hasta aquel momento, con el surgimiento de una nueva camada de poetas cuyos estilos marcaban ciertamente una abismal diferencia en cuanto a sus predecesores. El primer gran paso en este sentido lo dará el escritor y crítico literario Josep Maria Castellet, quien además de fundar y presidir la Asociación de Escritores en Lengua Catalán, tuvo una destacada tarea en cuanto a la codificación de este nuevo tipo de poesía que estaba asomando en el mundo. Incluso esta actividad fue reconocida con varias distinciones, entre ellas el premio Josep Pla, la Cruz de Sant George, la Medalla de Oro de la Generalidad de Cataluña, entre otros. Ahora bien, como un último ejemplo, nos gustaría traer una encuesta realizada y en el espacio, entre comillas, Poemas del Alma, y publicada por Julián Janover el 14 de octubre del 2008. Y la pregunta fue la siguiente: ¿la poesía clásica es mejor que la contemporánea? Esta frase, bastante fuerte y polémica, sale de los resultados de la última encuesta realizada en Poemas del Alma. Durante 28 días, la gente tuvo que opinar si la poesía de hoy está a la altura de la de antes. Se registraron 5.225 votos en total, y los números finales son muy claros. El 60.1% de la gente, es decir, 3.142 personas, dijeron que no. La segunda opción más elegida fue ni mejor ni peor, con 1.050 votos, el 20.1%. Estas personas probablemente eligieron esta opción porque es muy difícil comparar con certeza distintos tiempos. Lo mismo pasa, por ejemplo, si uno quiere elegir el mejor deportista de todos los tiempos de un deporte en particular, ya que los candidatos no han sido contemporáneos. La última opción más elegida fue sí, con 1.033 votos, o sea, el 19%. Ustedes, amigos de la literatura visión, ¿qué opinan? A mí me gusta la poesía. A mí, yo soy clasicista. Yo también. Me gusta el romance La antiguo. rima es muy linda. La rima, el tipo de poesía clásica, con rima y con... También déjame decirte que al escribir un verso libre se hace más fácil, por supuesto, no tener que aprender los reglamentos que son los que te llevan a lo que es la poesía clásica. Un soneto, por ejemplo, no es cosa de juego. No se puede escribir un soneto si no tienes el conocimiento, el concepto. No se puede escribir una poesía alejandrina si no tienes el conocimiento de la cantidad de sílabas que debe tener, sobrepasar. No se puede escribir una poesía de arte menor o de arte mayor si no sabes qué significa la palabra arte mayor o arte menor. Entonces todos estos conceptos se estudian dentro de lo que es la literatura universal. Se estudia lo que es la poesía, la métrica, la rima, etcétera, etcétera, el ritmo. A veces no necesariamente tiene que tener una rima, o no tienen que tener los versos, que son las líneas que componen una estrofa. Todo esto son detalles que son los que se inculcan dentro del conocimiento de la literatura, dentro del conocimiento de lo que es la poesía. O sea, tú puedes escribir un poema que sale del alma, pero debes ponerlo dentro de lo que son las clases, lo que son las
los conceptos poéticos establecidos y reestablecidos. Al hacer un verso libre, no se toma en consideración nada de eso, por lo tanto, no hay conocimiento de lo que es la poesía. Sale, es una emoción escrita, como puedes escribir una carta, como puedes escribir un libro, una prosa, como puedes escribir un ensayo. Son conocimientos que salen como emociones del alma, que las traduces en palabras en un papel. Inspiraciones simétricas. Exactamente, pero cuando ya tú dices esto es un poema, ahí entonces ya tienes que tener el conocimiento de qué cosa, de qué estás hablando y qué es lo que estás haciendo para poder decir esto es un poema. Lo demás es poesía y por supuesto todos tenemos el ¿cómo se dice? El derecho de hacerlo. Y bueno, eso es para que todos los que están comenzando a escribir, y esto lo hacemos con la única deseo de que en estos días que se proclamó el Día Mundial del Escritor, aquellos que deseen comenzar a escribir y quieran comenzar a escribir dentro del aspecto poético, escuchen al doctor Cossack cuando nos habla, escuchen al doctor Luis Ambrogio que viene ahora y escuchen un poquito este seminario que acabamos de ofrecerle mis amigas Aurea y María Josefa sobre lo que es la poesía, la de ayer y la de hoy. Entonces ahora damos espacio ahora al doctor, como dijimos antes, al doctor Luis Alberto Ambrogio, que presenta en su ciclo de poetas peruanos, presenta a Blanca Varela. Adelante, doctor, bienvenido y también felicidades por el Día de los Padres. Felicidades. Sigue adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosalía. Bienvenido a Literatura Visión, aquí a su segmento. Es para mí un gusto y un honor poder compartir hoy en este segmento a una persona a quien tuve el gusto de conocer y que es considerada como la más importante voz poética femenina de Perú, y en buena medida porque tuvo una suerte, yo diría yo, pero también se lo merecía, es una difusión muy grande internacionalmente de su obra poética, tanto en antologías como en escritos críticos, etcétera. Se llama Blanca Varela. Ella nació el 10 de agosto de 1926 en Perú. Curiosamente, en una familia también de escritores y artistas. Varios de sus parientes, de sus padres, cultivaban las artes, etcétera. En el año 1943 ingresó a la Universidad de San Marcos para estudiar letras y educación. Y allí conoció a numerosos y bien reconocidos poetas y escritores peruanos, como por ejemplo Sebastián Salazar Bonti, Javier Sologuren, Jorge Eduardo Ielson, de quien recién hablamos en el segmento de la semana pasada, y con quienes formaría el grupo de los llamados poetas puristas, en contraposición a los poetas sociales de la época. También conoció a poetas como César Moro, Emilio Adolfo Westphalen, y quienes la iniciaron en la tradición así surrealista y de otras vanguardias. También conoció en contorno a quien sería su esposo, el pintor Fernando de Cislo, que mencioné anteriormente, hablando de Jorge Eduardo Eisner. Ella asistía a tertulias, por supuesto, y cooperó en revistas literarias como Las Moradas, que dirigía Westphalen. Luego se fue en 1949, se radicó en París, donde conoció allí también a Octavio Paz. Él fue realmente determinante en su carrera literaria por varias razones. En primer lugar, porque la conectó con el círculo de intelectuales latinoamericanos y españoles radicados en Francia, pero también con figuras claves existencialistas como Sartre,
Simone de Beauvoir, Michaud, Giacometti, Tamayo, Martínez Rivas, etc. Y también, no solamente por esa conexión, sino porque él la motivó a publicar sus obras e incluso fue el prologuista de varias de sus obras. Luego vivió en Florencia entre 1957 y... luego vivió en Florencia, pero entre 1957 y 1960, ella con toda la familia se instalaron en Washington, D.C., donde Varela se dedicó a la traducción y al periodismo. Luego, en 1977 al 79, fue secretaria general del Centro Peruano del Pen Club Internacional, y en calidad de tal acudió a varios congresos en Hamburgo en el 77, Estocolmo en el 78, Río de Janeiro el 79, y también de 1974 al 97 representó en el Perú a la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica. Como dije anteriormente, Blanca Varela es una de las voces más importantes de la lírica latinoamericana. Su poesía, que trabajaba con mucho rigor, sobre todo los primeros textos, tiene la altura de las mejores composiciones de sus pares femeninos, según los críticos, o como Gabriela Mistral o Juana de Ibarburu. Entonces, ella realmente se alejaba un poco a todo lo que fuera reconocimiento literario, pero por supuesto a lo largo de su carrera, por ejemplo en 1996 recibió la Medalla Internacional Gabriela Mistral, otorgada por el gobierno chileno a personalidades destacadas de la cultura. Y la obra poética de ella, aunque digamos está constituida por pocos libros y publicados sin prisa, sin embargo, luego de sus colaboraciones en revistas, a insistencia del gran escritor mexicano, premio Nobel, etcétera, Octavio Paz, ella publicó su primer poemario con el título Ese puerto existe, en 1959. Como dije anteriormente, que el mismo Octavio Paz fue el prologuista, escribió su prólogo. Y aquí en este libro se encuentran poemas de influencia surrealista que la escritora suprimió en ediciones posteriores, como los de la primera sección denominada El Fuego y sus Jardines. Posteriormente publicó poemarios Luz de Día en el 63 y Otras Falsas Confesiones en 1972, Ejercicios Materiales en 1993, El Libro de Barro en el mismo año, Concierto Animal 1999, Canto Villano 1996, Como Dios en la Nada 1999. En el año 2001 se le otorgó el premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo, y en el año 2006 el Premio Internacional de Poesía García Lorca. También recibió otros premios, como el Premio Internacional de Poesía Reina Sofía en el año 2007. La poesía de Varela es reflexiva, desencantada, ajena al confesionalismo lírico, asume el dolor y la frustración de toda la realización humana, la vida íntima, la poesía misma, como ejes centrales de su discurso. La crítica ha enfatizado su extrema lucidez frente a una realidad que no la satisface, su constante búsqueda de la verdad sin concesiones, su ironía, su irreverencia, su expresividad corta en palabras y la tendencia mística presente de sus últimos poemas, entre otros rasgos de su obra poética. Dicho sea de paso, Blanca Varela se divorció de su esposo, el pintor antes mencionado. Octavio Paz escribió sobre su obra lo siguiente: Blanca Varela es una poeta que no se complace con su canto. Con el instinto del verdadero poeta sabe callarse a tiempo. Su poesía no explica ni razona, tampoco es una confidencia. Es un signo
un conjuro frente, contra y hacia el mundo, una piedra negra tatuada por el fuego, y la sal, el amor, el tiempo y la soledad, y también una exploración de la propia conciencia. Blanca Varela murió en el año 2009, el 12 de marzo. Voy a leer algunos de sus poemas para cerrar este segmento. El primer poema que voy a leer se titula La lección. Como una moneda te apretaré entre mis manos y todas las puertas cederán, y lo veré todo y la sorpresa no quemará mi lengua, y comprenderé entonces el crecimiento de las plantas y el cambio de pelaje en las pequeñas crías. Hallaré la señal y la caída de los astros, me probará la existencia de otros caminos, y que cada movimiento engendra dos criaturas, una abatida y otra triunfante. Y en cada mirada morirá la apariencia, y el desnudo y bello te arrojará la fábrica entre nosotros. Y luego el otro poema titulado Esta mañana soy otra. Toda la noche el viento me dio alas para caer. La sin sombra, la muerte, como una mala madre me tocó bajo los ojos. Entonces dividida, dando tumbos del oscuro al oscuro, giré recién llegada a la luz de esta línea. En pleno abismo abriéndose y cerrándose la línea sin música, pero llamando sin voz, pero llamando sin palabras, llamando. Y el último poema que voy a leer se titula He dejado la puerta entreabierta, soy un animal que no se resigna. A morir la eternidad es la oscura bisagra que cede, un pequeño ruido en la noche de la carne. Soy la isla que avanza sostenida por la muerte, o una ciudad ferozmente cercada por la vida, o tal vez no soy nada, solo el insomnio y la brillante indiferencia de los astros, desierto destino inexorable. El sol de los vivos se levanta, reconozco esa puerta, no hay otra, hielo primaveral y una espina de sangre en el ojo de la rosa. Wow. Bueno, con esto cierro este segmento de esta gran escritora peruana, Blanca Varela. Muchísimas gracias. Gracias a usted por tan hermosa exposición. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Así es. Gracias, Rosalía. Continuamos con nuestro querido Eduardo Ruiz Baena, que sigue con su capítulo, diferentes aspectos del ciclo sobre Federico García Lorca y sus amigos. Desde España, Eduardo Ruiz Baena. Bienvenido, felicidades a ti también. Hola, estimados amigos de la Academia Norteamericana. Una vez más con nosotros para hablar de la figura de Federico García Lorca. Hoy, en el segundo episodio dedicado a don Antonio Rodríguez Espinosa. Sin duda, una persona muy influyente en Federico, tanto en su ámbito personal como en el literario, puesto que él sería su maestro, como ya les contaba, que le enseñaría sus primeras letras. Contábamos la vida hace unas semanas de don Antonio, de cómo fue un autodidacta, cómo él mismo se fue formando hasta conseguir ser y llegar a ser maestro, y cómo fue compañero de doña Vicenta en el pueblo de Fuente Vaquero, donde nacería Federico García Lorca. Años más tarde, Federico compartiría durante un año la vida familiar con Mercedes, su mujer, y con sus 3 hijas, y conseguiría aprobar el examen que le permitía a Federico estudiar el bachiller. Tenía entonces 9 años. Una enfermedad le impediría continuar viviendo en Almería y siguiendo allí sus estudios. Tuvo que dejar el colegio y se reintegró a Granada. Durante tiempo, la vida de nuestro poeta y la de su maestro estuvieron separados, aunque ese año de formación y preparación fue muy importante. Años más tarde, cuando apareció Federico con una carta de recomendación para entrar en la residencia de estudiantes,
don Antonio, que ya se había trasladado a Madrid, sería quien serviría de anfitrión a ese Federico que estuvo andando hacia arriba y hacia abajo hasta que finalmente consiguió entrar en la residencia de estudiantes. Envíos de giros postales económicos, de paquetes, de ropa, se le enviaban a don Antonio para que Federico fuera a recogerlo allí a su casa. En numerosas ocasiones en que Federico invitó a su maestro al teatro, donde él había estrenado una obra o estaba haciendo un recital de poesía, obligaba al maestro a subir al estrado para que todo el público de Madrid lo aplaudiera, como el responsable de su éxito literario. Federico, ya saben que tenía un gran corazón y no podía olvidar a esa persona tan maravillosa que le ayudó en todo momento. Bien, voy a seguir relatándole para que se haga una idea de la relación de amistad que había entre familias. Cuando la pequeña Isabel decide seguir sus estudios universitarios, se trasladan a Madrid, donde había más mujeres en la universidad. No iba a ser un bicho raro, una chica entre tantos hombres, cosa que sí sucedía en Granada. Además, Francisco, el hermano de Federico, también había aprobado las oposiciones y su núcleo de residencia se encontraba en un Madrid donde ya llevaba años viviendo Federico. Estamos hablando del año 1933. Un año antes se conserva una foto en la huerta de San Vicente, que era el lugar donde residían ya en verano, en el cual se puede ver a don Antonio sentado en una silla dialogando con la familia. Sería al año siguiente cuando se mudarían a Madrid y buscarían el piso en la calle La Alcalá, pero muy cerca de donde vivía don Antonio y de la plaza de toros, puesto que a don Federico, el padre del poeta, le encantaban las corridas de toros y quería estar cerca de la plaza de las Ventas. Esa amistad se seguiría cultivando durante todos esos años, hasta que llega ya el momento triste de hablar del año 1936. Llegado el verano, la familia se había ido a pasar las vacaciones a la huerta de San Vicente, a Granada. Federico se queda solo. Con motivo de la sublevación, la paz social se perdió. Era normal que hubiera disparos por las calles, reyertas, y una noche una bala entró por la ventana de una de las habitaciones de la casa, en la casa de Madrid. Federico, que era muy asustadizo, estaba solo, no le gustó lo que estaba sucediendo y decidió irse a Granada para estar con la familia. En ese momento fue a buscar a don Antonio Rodríguez Espinosa, que le acompañaría a la estación, y allí le intentó convencer de que no viniera a Granada, donde la situación era más grave que en Madrid. En Madrid se quedó en el lado de la República, mientras que en Granada los sublevados ganarían rápidamente esta ciudad. Pero Federico no le hizo caso y marchó. Poco tiempo después fue apresado y fusilado. Cuando don Antonio recibió esta triste noticia, como otros muchos tantos, no pudo que menos que escribir un artículo, una pequeña reseña en la prensa, que decía así: ¿sabéis qué habéis hecho, tigres carniceros, fusilando a Federico? Pues habéis perdido moralmente la batalla. La sangre generosa de la víctima os ahogará, porque 100 generaciones maldecirán vuestro nombre. Mucho tiempo más tarde, cuando la familia planificó huir de España e irse a los Estados Unidos, donde ya estaba don Fernando de los Ríos con su familia, cuando Federico volvió de la Argentina, rico y famoso, con muchos regalos, pero también dinero en plata, serían en una caja de seguridad del Banco de España donde se guardaría esos valores, ese dinero, y el custodio sería don Antonio Rodríguez Espinosa. En el año 1940, antes de la partida, cuando ya tenían la documentación
que acreditaba el asesinato de Federico, don Antonio podría, gracias a esa documentación, darle ese dinero que le hacía falta a la familia para que se fueran al exilio, a los Estados Unidos, puesto que el nuevo gobierno franquista le había quitado muchas propiedades a don Federico y no estaban en una disposición económica muy desahogada, teniendo en cuenta que tenían que abandonarlo todo para marcharse a vivir a los Estados Unidos. Una de las hijas de don Antonio se había casado con un diputado socialista, motivo por el cual se tuvieron que exiliar a Francia. Don Antonio marcharía con ellos y tendría un continuo ir y venir entre la capital de España, Madrid, y Francia. De hecho, volvería a España para en el año 53 estar presente en el regreso de la familia Lorca. Don Federico ya había fallecido, pero volvieron Concha con los niños, con doña Vicenta, dejando enterrado en Nueva York a don Federico. Después del regreso de la familia, pudo acompañarlo en Madrid durante algunos años, hasta que finalmente, el 13 de mayo de 1957, falleció. Hasta aquí la historia sobre don Antonio Rodríguez Espinosa, el maestro de Federico García Lorca. Próximamente seguiremos hablando de más anécdotas y de más amistades que influyeron en la vida de Federico. Hasta entonces, un abrazo. Desde la Patagonia, fíjate que saltamos desde España hasta la Argentina, el fondo de la América del Sur, la Patagonia, y allí está muy linda. Sí, ahí está sembrada uno de los capítulos de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Allí se puso la semillita y la dirige nuestro queridísimo Gustavo de Cross, que es el presidente de la Academia en este capítulo de la Argentina. Y él trae una presentación muy especial sobre Jorge Luis Borges, poeta argentino, coterráneo de él, y un trabajo muy especial. Adelante, Gustavo, tienes la palabra. Muchas felicidades por el Día de los Padres, a ti también. Muy buenas tardes, les habla Gustavo Abel Di Croce, presidente del capítulo Argentina de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Desde aquí vaya nuestro saludo para la presidenta de la institución, esta forjadora de grandes impulsos, motor de todo, y la señora doctora Rosalía de la Soledad. Le damos un agradecimiento muy especial en esta tarde. También para sus compañeras de equipo, Aurea y María Josefa, para Alexandra, para toda la directiva y para cada miembro de esta academia. Les proponemos recorrer algunas particularidades, algunos misterios, algunos secretos de la vida de uno de los íconos de nuestra literatura argentina. Curiosidades en la vida y el pensamiento de Jorge Luis Borges en primera persona. Comencemos diciendo que Jorge Luis Borges viene siendo descendiente de conquistadores, fundador Juan de Garay de la ciudad de Buenos Aires, lo que luego sería la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto también descendiente de distintos forjadores de la independencia de nuestro país. Lo cuenta así Jorge Luis Borges. Soy descendiente de un señor Juan de Garay, que fundó la ciudad de Buenos Aires, y de otro, Jerónimo Luis de Cabrera, andaluz, que fundó la ciudad de Córdoba. No soy descendiente de conquistadores, y luego de conquistadores españoles, y luego de soldados argentinos que se batieron contra los españoles. Al final era natural que ocurriera eso. Antes de cumplir 10 años de edad, Borges había traducido para un medio español El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Quien mayor incidencia tuvo en el aprendizaje del idioma inglés, ese idioma del ámbito materno y paterno, fue su abuela, así lo cuenta. Mi abuela inglesa, que sabía de memoria la Biblia.
usted citaba un pasaje cualquiera, y él decía, sí, libro de Job, capítulo tal, versículo tal, y seguía adelante. Una especie de Biblia viviente, y en el inglés de la Biblia de los obispos, ¿no? De la Biblia del siglo XVII. Continuamos con estas 10 curiosidades en la vida y el pensamiento de Jorge Luis Borges, un ícono sin duda alguna del pensamiento y la literatura de nuestro país. Desde el capítulo Argentina estamos produciendo esto para Literatura Visión. Y bueno, vaya ahora el recuerdo de quien fue gran compañera en la vida de Borges, su madre, que lo acompañó en la ceguera que padeció a edad temprana, enfermedad que heredó de su padre y que además de constituirla en un gran apoyo para su vida, tornó a su madre en consejera y hasta le permitió que completara con gran sabiduría alguno de sus cuentos. Es el caso de La intrusa. Yo estaba escribiendo un cuento que les agradaba mucho a ella, que se titula La intrusa. Y ahí se trata de un hombre, se trata de dos hermanos, hay una mujer a quien quieren los dos, uno de los hermanos mata a la mujer para que la mujer no se interponga entre ellos. Entonces llega al momento en el cual el mayor tiene que decir al menor que le ha matado a la mujer. Entonces yo no sabía cómo podía él decir eso, y toda la suerte del cuento dependía, el cuento se llama La intrusa, dependía de las palabras. Entonces mi madre me dijo, déjame pensar, hablaba así en criollo, déjame pensar. Y luego me dijo con la voz distinta, ya sé lo que le dijo, como si hubiera ocurrido eso, como si todo aquello no fuera un sueño mío, esa historia. Ya sé lo que le dijo. Bueno, escribirlo, le dije yo. Sí, yo lo escribí, lo leyó. Entonces la frase era, a trabajar, hermano, esta mañana la maté. Es decir, empieza recordándole al otro que son hermanos, le ordena que trabaje con él para enterrar el cadáver, y luego después viene la declaración. Entonces yo no sé cómo lo intuyó mi madre, yo no hubiera dado con esa frase tan feliz. Pero además eso, ya sé lo que le dijo. Así que en ese momento ella creía en mis dos orilleros imaginarios. Y ella se había identificado conmigo, y de tal modo mejor todavía, puesto que yo no hubiera encontrado la frase. Hablamos de los ascendientes de Borges, de su abuela, de su madre y por supuesto su padre, que forjó en él el hábito de la lectura con su gran biblioteca y que además lo aconsejó. Le dijo que no se apurara en publicar, que escribiera, que revisara. Por eso su primer libro fue el tercero. Además mi padre me dijo que yo no necesitaba, que yo lo que tenía que hacer era esto. Tenía que escribir mucho, corregir mucho, romper casi todo y sobre todo no apresurarme a publicar. De modo que por eso mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, fue realmente el tercero, y lo publiqué en el año 23. Y si hablamos de Fervor de Buenos Aires, este primer libro de Jorge Luis Borges, tenemos que decir que nos permite el maestro saber que en él se aguardaba el código, el secreto de toda su obra venidera. Pero creo que esencialmente yo soy el que era cuando publiqué mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después, salvo que está entre líneas y solo para mí. Es como una escritura secreta, que está entre las líneas de la escritura pública. A partir de la muerte del papá de Jorge Luis Borges, a partir de un accidente que él sufre y también de una operación a la que debe ser sometido, y de estos inconvenientes de los cuales está a punto de perder la vida, algo cambia en la vida, en el pensamiento y en la escritura de Borges. A partir de allí decide resueltamente encarar los relatos fantásticos. Sí, si usted me toca la cabeza, aquí está documentado mi accidente. ¿Cómo fue? Subiendo una escalera, habían dejado una persiana abierta, pero me dio un golpe contra la persiana que acababa de ser pintada y luego tuve septicemia, estuve muy cerca de la muerte sin pensar nunca en ella. Y eso lo he reflejado en un cuento que se titula El Sur, que el principio del cuento es la historia de mi accidente y luego ya después hay un desenlace fantástico. Noches enteras de insomnio, de pesadilla, de sentirme muy desdichado, bueno, una fiebre alta. Bueno, me di cuenta de que podía escribir cuentos fantásticos, comprobé eso, comprobé que tenía esa módica posibilidad. Estamos recorriendo 10 curiosidades dichas en primera persona del ícono
de la literatura argentina, Jorge Luis Borges, que nos señala uno a uno distintos aspectos de su vida. Y vamos ahora al pensamiento de Borges también, que ocupa un gran lugar para nosotros. En este caso queremos saber qué opina sobre Cervantes, sobre Quevedo. Dice particularmente que a Quevedo lo admira, pero por Cervantes siente una gran simpatía, casi una amistad. Lo hace a partir de la lectura del Quijote. Bueno, al principio hubo algo paradójico, porque lo que yo admiraba en el Quijote era lo que Cervantes amaba y sin embargo atacaba, el mundo de la caballería andante. Porque sin duda Cervantes no siente ninguna simpatía por el cura, por el barbero, por el bachiller, por los duques, siente simpatía por Alonso Quijano. Además que él de algún modo es este Quijano y no los otros. Exacto. Yo he admirado mucho a Quevedo, yo lo admiro, pero en cambio Cervantes y Alonso Quijano, que quiso ser Don Quijote y lo fue alguna vez, estos son amigos personales míos, es otra cosa, es una relación de amistad. Borges dicta varias conferencias, muchas de ellas en Estados Unidos y unas cuantas dedicadas a Walt Whitman. Va a decir Borges que Hoja de Hierba constituye para él en algo así como el experimento más extraordinario de toda la literatura mundial. Sí, sobre Walt Whitman yo di varias conferencias en los Estados Unidos sobre el extraordinario experimento de Whitman, la idea de escribir una epopeya de la democracia, es decir, una epopeya en la que no hubiera un personaje, sino en la que todos fueran personajes principales, una idea democrática. Entonces cree ese personaje Whitman, que es parcialmente él, parcialmente su proyección, su magnificación, parcialmente el lector también, y cada lector futuro también. Es un personaje rarísimo el Walt Whitman de las Hojas de Hierba de Whitman, porque no es el periodista, es el autor, es una magnificación del autor y es cada lector. Que en el curso del libro muchas veces habla con Whitman, dice, ¿qué ves Walt Whitman? ¿Qué oyes Walt Whitman? Es el lector, es decir, cada uno de nosotros cuando lee Hojas de Hierba es un personaje de Whitman. Es un experimento curiosísimo, que es el más extraordinario que se haya hecho en la historia de la literatura. Y bueno, es un gran poeta además. Seguimos con curiosidades del pensamiento de Jorge Luis Borges. Desde el capítulo Argentina estamos llegando a ustedes a través de Literatura Visión y nos sumergimos ahora en el pensamiento con respecto al Martín Fierro de José Hernández. Señala Borges que le cree más a este relato gauchesco, al del Martín Fierro, que a la propia historia de Argentina. El Martín Fierro nos presenta uno de los personajes más creíbles de toda la literatura. Pero ese personaje creíble no es un personaje éticamente ejemplar. Es un malevo sentimental, es un hombre bastante desagradable, que se duele mucho de lo que le pasa a él, no lo que pasa a los otros. Quiero decir, yo creo en Martín Fierro, yo creo en todo lo que le ocurre, creo en ello más que en los hechos de la historia argentina que pueden haber sido falseados. Una de las cosas que más admiró Borges en la obra Martín Fierro de José Hernández ha sido la capacidad de la descripción del paisaje sin hacerlo en forma escrita explícita. Así que este es uno de los elementos que lo lleva a Borges a admirar al Martín Fierro de Hernández. Parece imposible escribir un libro sobre el gaucho en el que no haya una sola descripción de la pampa, de la llanura. Y sin embargo en Martín Fierro no hay ninguna. Y sin embargo sentimos la llanura. Y eso me parece que es extraordinario. Hasta aquí hemos tenido la satisfacción de presentar y compartir con ustedes estas 10 curiosidades contadas en primera persona de la vida y el pensamiento de Jorge Luis Borges, uno de los íconos de nuestra literatura argentina. Desde este capítulo de Argentina, Gustavo Abel Di Croce, un saludo para todos los miembros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, doctora Rosalía de la Soledad, Áurea, María Josefa, Alexandra, todos los miembros, un gran y cordial saludo y hasta la próxima edición de Literatura Visión. Ahora tenemos un trabajito muy especial. Y la especialidad de este espacio que viene ahora, es precisamente
en días atrás, ya en días no, semanas atrás, el presidente del capítulo de Israel, nuestro queridísimo Ernesto Kahn, el doctor Ernesto Kahn, tuvo un proceso de cirugía, estuvo unos días en el hospital, pasaron sus días de recuperación, estuvo alejado de todo este mundo literario que a veces consume todos nuestros tiempos, y él estuvo cuidándose, preparándose para una nueva arrancada. Y ahora ya lo tenemos nuevamente. Y desde el capítulo de Israel, el doctor nos trae 3 de los poemas más recientes. Entre ellos, como poeta al fin, y dentro de las emociones que ha vivido en este tiempo en el hospital, fuera de él, la recuperación, cómo su pensamiento poético puede abarcar estos ámbitos infinitos cuando está dentro de la anestesia, qué siente, qué piensa, a dónde va, qué pasa con el espíritu, a dónde se remonta, cuáles son las sensaciones y emociones que puede sentir un poeta. Y esto lo dice nuestro queridísimo Ernesto Kahn en estos 3 poemas que él ha titulado. El primero, Rutina hospitalaria. Él describe perfectamente bien qué fue lo que pasó en el momento, en la estadía de el tiempo que estuvo en el hospital, antes y después de la operación. Después, en un vaso de plástico magullado. Muy interesante. Y por último, Viaje al infinito, que va acompañado también de una pintura que él hace, que es también de su autoría, para ilustrar este poema. Vamos a ver qué nos trae nuestro queridísimo doctor Ernesto Kahn, el caballero de la poesía, como lo hemos bautizado desde Literatura Visión. Adelante, Bienvenido. doctor. Adelante. Queridos amigos, estoy contento porque ya salí del hospital y me siento muchísimo mejor. Acá les mando un poema que escribí sobre esa experiencia de la rutina hospitalaria. Entro en la rutina hospitalaria, no en la que tuve por ser médico y director de hospitales, esta es por haber sido paciente. En la habitación entró la luz del sol, la misma que calienta las pieles de los animales en la tierra, sanos y enfermos en su viaje por los continentes, membranas y suelos, idiomas y religiones, etnias. Pasé por las preparaciones, llegó la hora de la cirugía y ya vienen por mí. Me llevo un poco de esa luz y me entrego a la medicina de los que me atienden y a mis pensamientos que van abrazados a mi amada compañera. La camilla cruza la puerta y me empujan hacia el pasillo del quirófano. Cierro los ojos y espero. Ya después de la anestesia me brindaré a la rutina de los hospitales, a su lenguaje y cultura, que es la quiebra de las olas de mis tiempos diarios saludables. Ahora, las gotas de infusiones me obsesionan, como un reloj de vida y esperanza, de un regreso a la quebrada diaria rutina, que aunque tenga cruces y esperas, sombras y luces, sueños e ilusiones como si fueran los de un ave fénix virtual, y en trina es con todo muy hermosa si es vista desde la cama del hospital. En un vaso de plástico magullado. Cerré la televisión cuando daba las noticias.
y en un vaso de plástico magullado puse las promesas de los políticos, sus falsos discursos a la gente, y todo ello junto al vocabulario restringido de la nueva generación. Me fui a caminar pensando en un poema diferente, pero pasó el fantasma de la entropía y entró en fuga, y en los cementerios, mientras Julián me tocó el hombro y me dijo: vamos al bar. Entonces quise alcanzar el reloj de la expansión del espacio-tiempo y me enredé en sus manecillas. Julián nuevamente me tocó el hombro y me dijo: mejor vayamos a una biblioteca a respirar el aroma del tiempo pasado. Luego el poema se desdibujó y cuando me lo quise acordar, habían ya pasado 4 años y allí lo abandoné. Julián, soy yo. Ernesto Kahn, para Literatura Visión, un poema posmoderno en, digamos, hiperrealismo mágico. Viaje al infinito. En viaje al infinito sofoqué mis palabras y en incontables cálculos divisé los límites del final y del principio. El exterior total, el vacío. Más allá del comienzo, más allá de la eternidad, pero quedé en el camino y retornaron las palabras en triunfal reingreso al diccionario, a las normas de la moral, a los círculos concéntricos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Números en cópula divina, enciclopedias finitas, enojos diarios en diarios, paseos naturales en trópica anarquía, muerte, guerra y ansiedad, la normalidad. Y entonces me hablaste de paz, del justo Dios que custodia, y me diste semillas en penetración de amor para la persistencia, dijiste, para las palabras que viven en los círculos de hoy, aunque no lo mencionaste. Me imagino que les tiene que haber gustado porque a nosotros nos encantaron esos 3 poemas, muy descriptivos, muy impresionantes, muy profundos. Entonces vamos ahora con los anuncios de Alba Learning. Corre video, por favor. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela
María, Gustavo Adolfo Bécquer con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bien, ahora vamos llegando al final del programa. Así es. Y para los estelares traemos la sorpresa de nuestro director de Relaciones Públicas. Difícil de conseguir siempre, pero muy atareado y siempre muy dispuesto a presentarse aquí en Literatura Visión. Felicidades, Carlos, por el Día de los Padres y te deseamos lo mejor. También aquí, en un encuentro para la Literatura Visión y los miembros y amigos de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, traemos a nuestro querido doctor Carlos García, el director de Relaciones Públicas de nuestro capítulo central. Adelante, Carlos, con tu trabajo. Bienvenido, muchísimas gracias. Y con esto cerramos nuestro episodio del día de hoy, esperando que todos ustedes sean felices y ocupen en este día tan especial, día 20 de junio, el día más largo de la Tierra y de todo el año, un día de felicidad y una semana maravillosa. Adelante, con esto cerramos y, como siempre, vamos por más. Hola amigos, soy el embajador Carlos García, director de Relaciones Públicas de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Es un gusto saludarlos y por su medio también a la presidenta de nuestra organización, la doctora Rosalía de la Soledad, y a los otros miembros de la Junta Ejecutiva que la acompañan en este prestigioso programa. En esta ocasión deseo hacer una muy breve reflexión sobre un tema de interés especialmente para los países de habla hispana, no solo en América Latina, sino alrededor del mundo. Y me refiero a la cuestión del lenguaje inclusivo. Por muchos años, la agenda internacional promovió lo que se conoce como el adelanto de la mujer, es decir, buscar una equidad en el trato a la mujer respecto a la ley y por sobre todas las cosas respecto al hombre en las diversas manifestaciones, tanto económicas, sociales, políticas y culturales en nuestras sociedades. Dentro de este contexto se ha conocido la influencia que tiene lo que se conoce como el lenguaje inclusivo, que busca insertar mediante el cambio de vocales en muchas de las palabras una E, un asterisco u otra simbología que trata de mostrar que a través de un cambio en las vocales de nuestro idioma español se va a transformar el mundo y a cambiar la vida de cientos de miles de personas que tienen una orientación sexual determinada y por supuesto que con ello se busca equiparar o igualar el trato igualitario hacia la mujer. Sin embargo, en este contexto es importante destacar que esa es una aproximación errónea respecto a lo que es la igualdad de género y sobre todo la inclusión lingüística en nuestro idioma español. Hay esfuerzos en esta materia que muestran claramente que el cambio en las vocales por una E o por un asterisco o por otra simbología en nada contribuye a la inclusión pretendida. Por el contrario, lo que hace simplemente es deteriorar el idioma español y no toma en consideración que en nuestro idioma ya es rico por sí mismo en la inclusión de los distintos personas y géneros masculino y femenino que sin lugar a duda existen en nuestro mundo. Sin embargo, es un tema sin lugar a dudas también que tiene una connotación política muy importante por cuanto es usado como una bandera por ciertos grupos en las sociedades de nuestros países que pretenden hacer creer al resto de la sociedad que mediante estos cambios en el lenguaje va a existir
mecánicamente un cambio en la realidad política y social de esos países, lo cual es completamente falso. En esta oportunidad, este tema me permite introducir también un esfuerzo que se está haciendo en nuestros países que se conoce como la batalla cultural. La batalla cultural es un esfuerzo de distintas organizaciones y fuerzas de la sociedad, tanto políticas como de la sociedad civil en nuestros países, por mantener la gramática de nuestro idioma español. Y eso no significa, bajo ningún contexto, que no se reconozca la importancia de la igualdad tanto del hombre como de la mujer respecto a la ley, que es, al final de cuentas, el tema principal sobre el cual basa aquellas personas que proponen el lenguaje inclusivo, la piedra de choque para realizar este tipo de deformaciones de nuestro idioma. Es importante hacer una reflexión respecto a cómo hemos llegado hasta este momento a esa conclusión. Es importante en este sentido recordar que el esfuerzo que habían desarrollado ciertas organizaciones de izquierda, sobre todo luego de la caída de la Unión Soviética en el año de 1991 y sobre todo la caída del muro de Berlín en el año del 92, muestra un esfuerzo que se realizó por parte de la izquierda internacional a través del Foro de Sao Paulo de dar un empuje a la visión y a la ideología política que esos grupos de izquierda predominantemente en nuestras sociedades mantienen. Sin lugar a dudas, en unas sociedades democráticas es un esfuerzo que se respeta y por supuesto pueden ellos hacer ese esfuerzo de tratar de mejorar o de realizar cambios sustanciales en la perspectiva de esos grupos políticos. Sin embargo, una de las herramientas que se ha utilizado en este caso como parte de esa transformación es el lenguaje inclusivo, y aquí es donde entra un debate más profundo respecto a la naturaleza del idioma y la falsedad en la idea de que por cambiar unas vocales en nuestro idioma español se está cambiando la realidad social y la inclusión de grupos que se consideran o que se automarginan de nuestra sociedad. Y digo se automarginan porque precisamente está claro que en todos nuestros países de habla hispana existe la igualdad ante la ley de los hombres y las mujeres. Una cosa diferente es también la preferencia sexual que los individuos adultos puedan tener, y eso no cabe la menor duda que se respeta y queda dentro del margen privado de cada una de las personas. Lo que no se vale, y esa es por la cual hacemos esta pequeña reflexión, es querer transmitir y obligar al resto de la sociedad que tiene una preferencia sexual diferente, el que no solamente se obligue a reconocer a las demás personas la autopercepción que estos individuos tienen respecto a su género, y que el resto de la sociedad se vea forzada a deformar el idioma español para poder incluir o para poder crear la ficción de que se incluye a estas otras personas, lo cual indiscutiblemente es falso. Es importante también tener en consideración que el tema de la equidad de género y el adelanto de la mujer forma parte de la agenda internacional, sobre todo en la agenda multilateral de las Naciones Unidas. A través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentra contenido el objetivo de desarrollo relacionado con el adelanto de la mujer. Y este también es un tema que se desarrolla tanto en un comité que se conoce como el Consejo de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que es un órgano dependiente del Consejo Económico y Social, ECOSOC, dentro de Naciones Unidas, y que por muchos años ha venido deliberando y promoviendo una legislación orientada a alcanzar
las metas de equidad de género. Eso también, por supuesto, no se limita a las acciones multilaterales de las Naciones Unidas, sino también a convenios internacionales, especialmente en el ámbito americano, a través de la Convención de Belém do Pará, por ejemplo, en Brasil, la cual ha sido ratificada por los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Estas convenciones, en el fondo, obviamente buscan promover iniciativas orientadas al adelanto de la mujer y a realizar acciones desde la perspectiva del Estado para asegurar la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y por supuesto el adelanto de ella. Eso no significa, por supuesto, que haya un reconocimiento implícito o tácito a la idea de modificar el idioma a través del lenguaje inclusivo. Esa es una decisión política asumida por grupos de interés sobre esta materia que, no cabe duda, no tienen el respaldo mayoritario de nuestras sociedades, pero sin embargo, cuando forman parte del Estado o del gobierno en una sociedad determinada, buscan, mediante legislación interna, cambiar esa situación. Ese es el caso en algunos países, sin lugar a dudas, que muestran este fenómeno. En el caso de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna e Internacional, lo importante es, como parte de los objetivos de nuestra academia, asegurarnos de la difusión adecuada del idioma español y, por lo tanto, a mantener los lineamientos establecidos por la Academia Real del Idioma Español y sus distintos capítulos en las Américas. Esta es, sin lugar a dudas, una batalla cultural que necesita extenderse a toda la sociedad, y la Academia Norteamericana de Literatura Moderna e Internacional está tomando parte en esta batalla cultural para reafirmar la importancia de mantener nuestro idioma tal cual se encuentra en este momento y, por supuesto, enriqueciéndose día a día, dado que no es una lengua muerta, sino una lengua en evolución, pero que se alimenta de los regionalismos de cada uno de los países americanos. Espero, amigos, que esta pequeña reflexión les llame a la atención y los motive a comenzar a investigar si ustedes no están al tanto de este debate, y si lo están, por supuesto, los argumentos y contraargumentos son bienvenidos. Esta es una academia que busca fortalecer lazos de hermandad entre los distintos capítulos que existen y, por tanto, en discutir temas que nos atañen a todos y que son de interés para todo nuestro grupo. Ha sido un gusto saludarlos y espero sigamos en contacto. Que tengan una excelente semana junto a sus familias y les deseamos lo mejor. Hasta luego, amigos.